brujitas, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí con el video, la segunda parte de querer ser madre y no poder. La verdad es que la semana pasada, cuando intenté grabar este video, me fue, pues no sé, las emociones, al final de cuentas ahí están. He trabajado mucho en tratar de sanar esa parte y entender que las cosas pues así son, pero el recordar ciertos momentos que fueron difíciles definitivamente, pues me complicó un poco grabarlo. Tardé mucho, repetí muchas veces hasta que, bueno, decidí mejor hacerles llegar un video con un pensamiento respecto a lo que es querer ser madre y no poder. Espero les haya gustado. Pero bueno, hoy sí vamos a poder platicar un poco más acerca de ya los detalles de lo que se dice al intentar ser madre y lo que no te dicen también para poder lograr tener un bebé en brazos. Quiero empezar por platicarles, en principio, la historia, cómo inició mi historia por querer ser mamá y no haber podido lograrlo, o hasta el día de hoy no haberlo logrado. Finalmente conozco a mi esposo, pues nos casamos y pues empezamos con el intento de tener. Efectivamente, a los 3 meses otra vez empiezo a tener rollos de irregularidad en mi periodo. Yo empiezo otra vez a estar mal y bueno, ahí sí ya no me esperé mucho. Fui inmediatamente a pues esta clínica de fertilización. Empezamos a trabajar y a atenderme con este tema. Pero cuando tú empiezas una relación, y en este caso, pues ya un matrimonio, y empiezas con un proceso de fertilización, eso le mete, ya naturalmente, pues apenas te estás adaptando a la pareja, y apenas te estás conociendo, y apenas estás entendiendo a la otra persona, por mucho cariño que haya, y por mucho amor y el enamoramiento que puede haber en un principio. Pero la realidad es de que cuando empiezas una relación, es difícil adaptarte, naturalmente. Aúnale a que a eso le agregas la presión de querer quedar embarazada. Pues la verdad es de que desde ahí creo que lo más importante es que sea algo muy claro, muy deseado por ambos, porque no importa que sea uno solo el que quiera. Si uno no quiere, es muy difícil y le va a poner mucha presión a la relación. Y ahí va uno de mis primeros consejos. Antes de querer tener hijos, deben de preguntarse ¿para qué quieren tener hijos? No es por qué quieren tener hijos, es para qué quieren tener hijos. Y es una pregunta que se tienen que hacer no solamente las mujeres, que tienen que hacerse ambos como pareja. ¿Para qué queremos tener hijos? ¿Para unirnos? ¿Para formar una familia? ¿Para darle vida a otro ser humano? ¿Para qué queremos ser padres? Porque un hijo no te va a venir a unir en el matrimonio. Inclusive, la llegada de un hijo puede venir a darle más estrés a la relación. Con esto en cuenta, pues finalmente sí intentamos
caímos en otra clínica de fertilización muy famosa, de la cual no voy a dar su nombre, y no voy a dar su nombre solo por una sencilla razón, porque es darle publicidad a algo que no, pero fue una clínica que es muy conocida, que sale mucho en la televisión. Buscamos otras opciones, inclusive había la posibilidad de ir con un doctor en Nueva York, muy famoso también, que ha logrado embarazos de muchos artistas. Tomamos la decisión de irnos por la opción de esta clínica en México, muy conocida, muy famosa, y que te bajan sus ángeles, tu estrellita del cielo. Y bueno, pues empezamos con el tratamiento. Y el problema es cuando en una clínica ven a la fertilización o el traer niños al mundo como un simple negocio. Y ojo, no porque no sea un negocio, al final de cuentas, pues todos tienen que cobrar su servicio, los doctores para eso trabajan, etc. No, pero cuando pierdes el foco de querer buscar tú un hijo y no darle ese sentido humano, y te acercas con un doctor, una doctora, una clínica que te promete que va a hacer todo y se va a morir en la raya por traer tu bebé a este mundo, pero lo ve como un negocio, entonces algo ahí no checa. ¿Qué fue lo que pasó y cuál fue mi historia? Inicio con un tratamiento en el que teníamos 3 oportunidades para poder embarazarnos, y al cabo de esas 3 oportunidades, si no lográbamos concebir, nos regresaba nuestro dinero. Bueno, empezamos el primer tratamiento. Me hicieron unos estudios, la verdad, muy breves en un consultorio, pues, de la misma clínica. Yo con muchos estudios de si mis trompas estaban tapadas, mi hormona antimülleriana, de todos los estudios que yo ya previamente me había hecho. Resulta que pues no, que ellos me dicen, no, fertilización no, forzosamente tiene que ser fertilización in vitro. Y entonces, pues para eso te vamos a dar a ti hormonas, vamos a estimular tus óvulos, y entonces, pues nada, o sea, en un mes, si tú pagas mañana, en un mes tú ya tienes casi aquí a tu bebé. Para no hacerles el cuento largo, en un diciembre yo me estaba haciendo un procedimiento donde me puncionaron, pues sí, así se dice, punzaron, esa es la palabra, me punzaron un quiste que traía en un ovario, para que con eso entonces ya pudieran empezar a trabajar bien mis ovarios y a producir los óvulos que se necesitaban, porque pues se iban a empezar a estimular para que entonces pudieran sacar mis ovulitos y después fertilizarlos in vitro con el esperma de mi esposo. Resulta que yo hacemos, oye, pero ¿cómo? Oye, pero yo traigo peso encima, no sé, tú no te preocupes, el chiste es que tú no te estreses y que no sé qué, que bla, bla, bla. Y en un mes ya me estaban estimulando, o sea, regresando a las vacaciones ya me estaban estimulando en enero, y en febrero me hacen el primer implante de embrión. Sí pegaron, o sea, una de las cosas que nosotros teníamos un poco, o yo particularmente tenía un poco de temor, es que mis óvulos no pegaran, ¿no? Con el esperma de mi esposo, y resulta que, pues resulta que sí pegaron y sí hicieron embrioncitos. Logramos 6 embriones más o menos, me implantaron 3 y teníamos el riesgo de que fueran a ser pues un embarazo múltiple, ¿no? Gemelos, triates, en fin. Me implantaron 3, que en teoría pues venían de buena calidad, de acuerdo a los parámetros que ellos tienen, y no pegó. Para ese entonces quiero decirles que yo ya llevaba todas las inyecciones que se puedan imaginar, todas las hormonas que ustedes se puedan imaginar. Fue un proceso bien difícil, la verdad, porque aparte tienes que estar a cierta hora, córrele, y yo me acuerdo que andaba con una hielerita por todos lados, pues tratando de guardar mis
o sea, de guardar mis inyecciones para después inyectarme en donde fuera. Entonces, estaba yo en el restaurante, con permisito, ahorita vengo, voy, y me inyectaba en los baños de los lugares, ¿no? En fin, no te estreses, no pasa nada. ¿Y cuál va siendo el primer resultado? Pues que no quedaron. Ese primer golpe fue dolorosísimo, ¿no? Porque ya de por sí el estrés de que inyéctate, ponte, hazte, y además porque inyéctate agujas en la panza, ¿no? Y eso no te lo dicen. La verdad es que es muy estresante. O sea, el proceso de fertilización in vitro es muy estresante. Y quien les diga que, ay, no, y vas a ver que va a ser bien fácil, pues y quien lo ve así, que bueno, seguramente quienes lo ven así son aquellas mujeres que ya tienen a su bebé en brazos y que dirán que todo valió la pena. Y seguramente sí. El asunto es que el proceso es muy estresante y además con una carga de hormonas, de estrógenos, de progesterona que te meten, que ya les quiero platicar el sistema nervioso cómo está. O sea, yo lloraba, yo me enojaba, yo gritaba, y si de por sí habían ciertos problemitas que como pareja teníamos, bueno, el problema era todavía mayor. Yo me acuerdo que cuando hicimos el primer intento, un día llorando muy fuerte, hablé con mi esposo y lo agarré de la mano y le dije, solamente te pido que no vayas a soltarme. Que no vayas a soltarme. O sea, no sueltes de mi mano, por favor. Porque no sé qué va a pasar, pero te pido que no me vayas a soltar. Pasó. Tardamos otros 4 meses más para volverlo a intentar. Hacemos un siguiente intento. Resulta que un día me inyecto mal, algo pasa y que yo estaba generando, o sea, se estaban muy, muy crecidos los folículos y me tienen que cancelar el tratamiento. Va mi segundo intento. Pero como no había completado todo el procedimiento, entonces se pudo cancelar y ya no nos consumimos el segundo intento real, ¿no? De implantación. Pero ya las hormonas ya estaban en mi cuerpo y las inyecciones ya habían estado en mi cuerpo. Pasa ese procedimiento, no se hizo, pasan otros 4 meses, 6 meses más bien, y entonces vamos por el segundo intento, que era realmente mi tercer intento. En ese tercer intento, no les quiero platicar cómo me puse. Yo con sobrepeso, Nunca me hicieron un estudio de colesterol, triglicéridos, azúcar, nada, previo a el tratamiento. Para los 7 días de inyecciones, me empiezo a sentir no mal, lo que le sigue de mal. Eran unos dolores de cabeza horrible, yo me estaba poniendo mal, o sea, literal, poco me faltó para infartarme. Cuando vamos con la doctora y le decimos, oye, es que me está pasando esto, me manda a hacer estudios, resulta que yo traía los triglicéridos como en casi 500, el colesterol altísimo, traía un poco elevada el azúcar, y lo único que me dijeron es que, pues sí, es que como estabas con sobrepeso. ¿Cómo? Pero pues si tú debías de haber sabido que esto iba a pasar, ¿no? Y resulta que, pues no, pues la realidad es que no me checaron previamente todos mis niveles y entonces yo, cuando te inyectan tanta hormona, se te disparan muchas cosas, colesterol, triglicéridos, y si no te cuidas y si no te atiendes previamente, te puede dar hasta un infarto, cosa que eso no te lo dicen, cosa que eso no previeron. Error. Finalmente, seguimos, yo le dije, es que ya estamos a un día. Yo me acuerdo que ya estábamos a un día para que me pudieran sacar los funcionarios, sacar mis óvulos. Vamos, o sea, ya no, o sea, ya me inyecté demasiado, por favor, ya sácamelos. O sea, si suspendemos ahorita se va al carajo todo, más todo lo que tú vas pagando en cada uno de los intentos. Porque, ojo, una cosa es lo que pagas del tratamiento que te hagan la fertilización in vitro,
Pero todas las medicinas, todos los estudios que te tienen que hacer, etcétera, eso lo pagas tú. Y nada más para que se den una idea, hay medicamentos que te cuestan hasta 5,000 pesos cada inyección. Una inyección te cuestan 5,000 pesos. Entonces ya se imaginarán el costo de cada tratamiento. Yo para ese entonces ya llevaba 3 intentos. Uno fallido, uno que sí había progresado y el otro que estaba en proceso. Pues evidentemente sí seguimos. Terminando de que me sacaran los óvulos, tuve que ir a la endocrinóloga a que me checara, o sea, aparte con otro médico fuera de esa clínica, tuve que ir a una endocrinóloga a cambiarme la dieta. Dijo, si tú te quieres embarazar, tú tienes que suspender harinas, tienes que suspender refrescos, azúcares, en fin. Me empezó a quitar una serie de cosas y la misma endocrinóloga me dijo, esto te lo debieron de haber dicho, porque entonces no va a pegar, o sea, tu embarazo no va a pegar y entonces van a venir mal esos bebés. Resulta que, bueno, finalmente sí, todo ese diciembre, pues sí, yo me estuve cuidando, cuidé muchísimo mi alimentación, así de pescado nada más, 0 pan, en fin, sí logré bajar pues algunos kilos, la verdad, para cuando me iban a implantar, que iba a ser al siguiente año en enero. Pues bien, en enero me hacen el segundo intento y resulta que sí funcionó el hecho de que pues haya bajado de peso y que me haya cuidado y todo eso, y resulta que quedo embarazada. Quedó embarazada de un embarazo gemelar y a los 3 meses fuimos a nuestro primer estudio, escuchamos el corazoncito de nuestros bebés, de uno de ellos nada más, del segundo no pudimos escuchar el corazón, sin embargo sí veíamos que tenía palpitación su corazoncito en el ultrasonido. Y del otro bebé se escuchaba perfecto. Y ahí es la primera vez que yo sentí que mi esposo conectó con el embarazo. Hasta que escuchó el corazón de nuestro bebé fue cuando realmente vi que mi esposo estaba conectando con ese deseo de realmente ser papá. Inclusive ni siquiera cuando supo que sí estábamos esperando bebés, sino hasta que escuchó el corazón del bebé, fue cuando él realmente ya conectó. ¿Por qué? Porque los hombres reciben el embarazo de una manera diferente a nosotros las mujeres. Pues total, pasó, salimos muy contentos, había que cuidarse y empiezo a tener sangraditos. Obviamente eso me asustó porque había amenaza de aborto. La doctora me dice, no hay ningún problema, no pasa nada. Esto es algo normal que llega a pasar a todas las mujeres que se hacen un tratamiento in vitro. Y pues te tienes que inyectar unas inyecciones dolorosísimas y carísimas. Muy caras las inyecciones. Pues total, inyectarme y estar en absoluto reposo. Yo quiero platicarles que durante esos 3 meses estuve en total reposo. O sea, yo literal me paraba para ir al baño, punto. En el último ultrasonido en el que ya nos tocaba para ir pues a ver cómo iba el avance de los bebés, pues resulta que mi segundo, pues de plano, o sea, cuando empieza a introduce pues para hacerme el ultrasonido, no se escuchan los corazones de los bebés, ni de uno ni de otro. Y yo supe al segundo 1 que algo estaba sucediendo. Y le dije, ¿qué pasa? ¿No? Daba vuelta y la doctora no escuchaba a nadie. Le dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se escuchan los corazones de los bebés? Y me dijo, creo que perdimos el embarazo. Ha sido una de las noticias más duras, difíciles. Vaya, a todas las mujeres que han perdido un hijo, a que haya nacido, que no haya nacido, a cualquier mujer que haya esperado, anhelado tener un hijo, que haya escuchado su corazón, que haya sabido que estaba dentro de ella y que haya sentido lo que era tener un bebé dentro de su cuerpo y haberlo perdido, me entenderán que es algo dolorosísimo, ¿no? Y que es algo que no se le desea a ninguna mujer. Pero
sorprendentemente, en ese momento, a quien más le afectó o quien más se sorprendió y de verdad estaba muy triste en ese momento fue mi esposo. Yo hasta cierto punto estaba como en shock un poco y curiosamente una semana antes de eso yo soñé a 2 bebés, un niño y una niña, que venían mal. Yo soñé a un bebé con la cabeza crecida y a la niña a la niña con cabeza crecida y al bebé con los ojos como mal, como que no podía ver. Y yo soñé a esos bebés. Yo estoy segura, no sé, nunca lo supimos, pero yo estoy segura que esos bebés eran niño y niña. Punto. Porque los soñé y los vi en mis brazos. Yo sabía que en el fondo esos niños venían mal y que por algo Diosito quiso llevárselos y no quiso dejármelos. Pero a mi esposo realmente le afectó mucho en ese momento, ¿no? O sea, fue como, ¿qué pasó? O sea, ya lo habíamos escuchado a uno y el otro sí veíamos que se movía su corazón. En fin, fue un proceso muy difícil. Yo me enojé un poco, pero con la vida en sí. Pero dije, bueno, finalmente nos queda todavía un siguiente intento y vamos a hacerlo. Vamos a un siguiente intento, pasan los meses, me hacen un legrado, evidentemente, porque pues ya era un embarazo, me hacen un legrado, entonces había que dejar descansar el cuerpo, en fin, pasa el tiempo, empezamos el tratamiento, nuevamente, hasta septiembre, eso fue en febrero, hasta septiembre de ese mismo año, volvemos a intentarlo, resulta que yo no estoy reaccionando bien, no están creciendo los óvulos, con todo y las inyecciones, se tiene que cancelar el procedimiento porque los óvulos no están creciendo. Intento fallido, 4º intento. Pasó el tiempo, no, pues que otra vez, que no sé qué. La última vez sí a prepararme, a ver, yo quiero que esta vez vengan bien, que estén sanos, y entonces pedimos una prueba genética para asegurarnos que el bebé viniera bien, porque la verdad es que una de las cosas que nos daba miedo es de que si ya la primera vez los habíamos perdido es porque tal vez los bebés venían mal, pues no queríamos que la última oportunidad que teníamos, pues fueran a venir mal los bebés. Entonces me hacen un estudio genético, volvemos otra vez en diciembre de ese año a hacer todo el proceso, me sacan los óvulos, en fin, y resulta que el 23 de diciembre me dicen, pues fíjate que de los 4 embrioncitos que se pudieron sacar, pues resultó que solamente uno viene bien y es niña. Pues bueno, con ese uno no importa. Regresamos en diciembre y en enero del año pasado, del 2018, me hacen el último implante, me cambian de doctora al último momento. La doctora que me había estado atendiendo resulta que se va, me termina atendiendo otra doctora y 2 días antes de que me hicieran la implantación me dice que tengo un mioma en el vientre, o sea, en mi matriz, ¿no? Que está grande y que pues eso igual y le puede restar a los bebés, cuando llevaban 2 años de hacerme estudios al respecto. Y yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo no se dieron cuenta? Pues si eso debieron de haberse dado cuenta desde el día 1, ¿no? Además, a mí ya me habían hecho un procedimiento para quitarme algunos miomas. Obviamente, imagínense eso a 2 días antes de que te implantaran el embrión, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, ya no hay vuelta atrás, o sea, el embrión ya está ahí, no podemos retrasarlo. Tenemos que, porque aparte yo ya con todas las hormonas para prepararte e implantarte. Finalmente me dice, pero bueno, igual y no pasa nada. Resulta que la doctora que me iba a implantar el último día, pues no sé qué pasó, no llegó y me terminó implantando otro doctor que nunca había visto en mi vida. Viene el último intento, me implantan y pues en reposo 1 mes y sin moverme, sin nada, que ni el aire me diera, ¿no? Tratando de, con toda la experiencia que ya habíamos tenido, pues cuidar el embarazo como tenía que ser en esta ocasión. A los días me viene un sangrado y cuando me hacen la prueba del embarazo me hablan y me dicen, pues fíjate, Ana, que resulta que siempre no. Yo creo que todo lo que se acumuló en esos 2 años que estuvimos intentando hizo que yo explotara.
Y todo lo que tal vez no le había llorado a mis bebés, lo lloré esa vez. Fue muy doloroso, fue muy complicado, fue muy agresivo. Lloré mucho y me enojé mucho. Me enojé muchísimo con Dios, al grado que yo dije, ¿cómo puede ser posible que mujeres que no quieren ni tener hijos los tienen y yo, que realmente deseo ser madre, pues a mí no me das la oportunidad, ¿no? Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me enojé mucho, pero al cabo de las semanas empecé a entender que cosas malas también le pasan a la gente buena. Y uno cree que a uno esas cosas no le van a pasar y que eso a ti no te va a suceder. Fue complicado, fue difícil, fue un proceso que nos costó mucho trabajo superar a mi esposo y a mí. Tuvimos muchas altas y bajas como pareja en ese proceso. Y lo único bueno que trajo todo eso a mi vida fue que me unió más con mi esposo. Creo que el haber perdido a nuestros hijos, el haber pasado por todo eso que sucedió, fue una manera de unirnos y de hacernos entender que al final de cuentas la familia que queríamos formar con unos hijos ya la teníamos con nosotros dos, y que las familias no solamente, que hay familias inclusive que no solamente son con hijos, que hay familias de dos. Él me apoyó bastante, evidentemente en esa última ocasión yo me puse muy mal, estuve muy triste, me deprimí muchísimo, yo la verdad es que no encontraba respuestas a mis preguntas y seguramente la vida me dará y el tiempo me darán las respuestas. Hoy en retrospectiva lo único que puedo decirles es que el no tener hijos también es una experiencia y también es un gran aprendizaje. Así como para las mujeres que tienen hijos, el no tener hijos también es un aprendizaje, y los hijos, aquellas mujeres que tienen hijos, sus hijos les dan un aprendizaje. A las mujeres que no podemos tener hijos, el no tenerlos nos da un aprendizaje. Fue una hermosa experiencia el haberme sentido embarazada, lo viví, que no haya concluido pues fue doloroso evidentemente, pero fue algo que viví, que Dios me dio la oportunidad de vivir aunque sea 3 meses, fue algo bonito. Y hoy, al cabo del tiempo, entiendo que mi experiencia debe de ayudar a otras mujeres, a hacerles ver que no están solas, que esto no, es algo que no solamente le pasa a unas cuantas, son muchas. Ustedes no se imaginan cuántas mujeres yo me encontraba en la clínica para querer buscar un bebé. Muchísimas. Y cuando el factor edad afecta, te sientes hasta como culpable y te enojas, decir, ¿por qué dejé pasar tanto tiempo? La vida es así. Y tal vez a nosotras nos está dando ese dolor a través de no poder ser mamás biológicamente. Pero a otras personas pues les dan otro tipo de aprendizajes, o a lo mejor otro tipo de dolores la vida. Así es. Y hay que aprender a vivir con ello. Yo hoy he aprendido a vivir con la certeza de que un día, no sé de qué manera, ni de qué forma, no sé si a través mío o a través de otra personita, o a través de un sobrino, o a través de alguien que llegue a mi vida, yo lograré ser madre, porque de algo que sí estoy convencida es que Dios me ama, y que si Dios no quiso que yo fuera madre de esos bebés que estuvieron en mi vientre, fue por algo, y tal vez me protegió de algo mucho más doloroso, porque tal vez me dolería más hoy ver a mis hijos enfermos o sufriendo por mi necedad de querer ser mamá.
Yo sé que para muchas mujeres jóvenes y para muchas mujeres de mi edad, que estamos en los 40, el hecho de no poder ser madre te pega mucho en tu autoestima, porque el cuerpo femenino tiene todas las características para dar vida. Y cuando no lo logras o no lo concretas, te sientes como no capaz y te sientes no suficiente. Hasta que un día entiendes que eso no te hace más o menos mujer. Simplemente es una condición. Y que ser madre no necesariamente se trata de traer niños al mundo. Que ser madre va mucho más allá de procrear. Ser madre es tener la conciencia de la responsabilidad que tienes de hacer o de formar a otro ser humano para este mundo. Así es que a todas aquellas mujeres que estén sufriendo, padeciendo por no poder tener hijos, no desistan. Yo al menos tengo hoy, con todo mi corazón y con toda mi tranquilidad, de decir, lo intenté. Y no me quedé con las ganas de haberlo intentado. Hice lo que estuvo en mis manos. También hoy soy muy consciente de que yo debí de haber hecho y de haberme preparado muchísimo mejor desde mucho antes. Pero ese tuvo que ser mi aprendizaje. Yo sé que algún día voy a ser mamá y no sé de qué manera, pero estoy con la certeza de que Dios un día me va a dar esa dicha. Y sé que va a ser, punto, no hay más. Y por eso es que ya no sufro. Duele el recuerdo, claro, cada 10 de mayo, ¿ustedes creen que no lloro de saber que mis hijos no están? Claro, que hoy mis hijos ya tendrían 2 años. Imagínense ustedes, claro que me duele, por supuesto. Porque la pérdida de un hijo yo creo que nunca se olvida. Haya nacido o no haya nacido. Pero también es solamente el recuerdo. Ya no lo sufro. Y ya no lloro con añoranza de eso. Simplemente entendí que la vida es así y que soy muy resiliente y que tengo la fortaleza y el coraje para salir adelante. Y que la vida también me ha dado otras cosas a cambio, para bien. Y la vida también me ha enseñado con esos golpes a disfrutar más la vida y a valorar más otras cosas. Y a entender que la vida y lo bello de la vida muchas veces no está donde uno cree que debe de estar, sino en donde la vida misma te va llevando y las circunstancias se van poniendo. El chiste es disfrutar la vida con lo que uno tiene. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que tengo. Y gracias a experiencias como esa, es que hoy estoy haciendo un video compartiéndolo con todas ustedes. Este video lo voy a subir pues casi completo. No quiero cortar nada porque la verdad es que es una parte de mi experiencia que quiero que muchas de ustedes que están pasando por esto no se sientan solas, no están solas. Pero lo más importante, y aquí es donde vienen pues mis recomendaciones. La primera, si quieren ser mamás, piensen bien con quién van a acompañar el hecho de ser madres. Si ustedes han decidido ser mamás solteras, muy respetable y ustedes sabrán por qué y con quién sí y con quién no. Pero si están queriendo tener hijos en pareja, es importante que estén claras y conscientes que ambos deben de estar seguros de eso, porque si no, entonces lo van a sufrir. Y eso al rato lo que va a hacer es que puede dañar la relación como pareja. Primero tienen que estar bien ustedes como pareja antes de querer tener hijos, porque si no, entonces va a ser una lucha constante y entonces se van a estar peleando porque si él se tiene que tomar las pastillas de ácido fólico y no se las quiere tomar, porque si él dice que la culpable de que no puedan tener hijo eres tú, o porque si no, al rato con cualquier otra mujer van y buscan hijos. La pareja y con quien decidan tener un hijo es lo más importante, porque al final del día los hijos se van a ir y con quien se van a quedar es con la pareja que ustedes decidan. Ahora, si ustedes deciden ser madres solteras con la convicción de que así va a ser, adelante, háganlo. Si eso les hace feliz, qué bueno, pero ojo, lo importante no es
traer a este mundo a un niño para que a ti te haga feliz. No, es traer a un niño a este mundo para que él sea feliz y un día ese niño vuele. Porque no va a ser tuyo. Tú lo traes para formarlo. Dios te va a dar esa oportunidad para formarlo y que crezca, para que sea un hombre de bien. No para satisfacer tus necesidades. 2, si quieren tener hijos, cuídense, aliméntense bien. Eso es básico. Lleven una dieta. Tienen que estar en buena forma si quieren tener un hijo. Hagan ejercicio y tomen agua. Lo que les dicen de que tienes que hacer ejercicio, ay no, pero es que fíjate que mi hermana estaba con mucho sobrepeso y estaba gordísima y de todos modos se embarazó. Ah, bueno, pues ya les quiero platicar, a ver si no le da preeclampsia o si no le da diabetes gestacional o etcétera. O si después ese niño, cuando nazca y vaya creciendo, vaya a tener un chorro de problemas de salud también, porque la mamá es quien le va transmitiendo toda esa parte genética al niño. Y si desde el embarazo la mamá ya está con sobrepeso, pues imagínense el niño cómo va a crecer también. Entonces, sí, cuídense. Eso es súper importante. Y algo fundamental. No intenten hacer ningún tratamiento in vitro, de fertilización, de nada, sin antes intentar hacerlo por la vía natural. O sea, la manera más bonita y más hermosa es que lo intenten. Sí, inténtenlo muchas veces. Hagan la tarea muchas veces. Háganlo constantemente. Porque también el proceso de espermas de los hombres es variable. Y a veces está en picos y a veces está en no tan picos. Y también el proceso de nosotros. Sigan su ciclo menstrual. Lleven su hojita y lleven su ciclo menstrual y vean donde son sus días más fértiles. Ya hay hasta pruebas para ver si estás ovulando o no. Háganlo. Eso es muy, muy importante. Háganlo. Inténtenlo por la vía natural, constantemente. Además, pues, se divierten. Que no sea algo programado, que no sea algo forzado, que disfrútenlo. Decirles que se quiten del estrés es difícil. Yo sé que es difícil. Créanme que sé que es difícil. Y más cuando uno ya naturalmente es una mujer estresada. Pero se puede. Háganlo. No pasa nada. Traten de bajarle 3 rayitas. Tómense su valeriana o algo para que no se estresen con ese tema. No se presionen. Y lo más importante, si ustedes ya decidieron que quieren tener un bebé, háganse estudios previamente. Chéquense triglicéridos, colesterol, el azúcar. Importante, todos los minerales, magnesio, potasio, ¿cómo estás en el hierro? Si tú eres anémica, no te vas a poder embarazar, va a ser muy complicado. Y a sus esposos o a sus parejas, que también se chequen, que vayan a hacer un conteo de espermas y ver cómo están, que también se cuiden su colesterol, sus triglicéridos. Acuérdense, aquí son de 2, el esperma con el óvulo, no es uno solo. Aquí los 2 tienen que estar bien. Y así, porque mi hermano resultó que estaba hecho un bodoque y resultó que de todos nos quedó embarazado, pues no importa. Dios por algo logra que esas parejas tengan hijos. Tal vez porque el aprendizaje son esos mismos hijos y algo va a pasar con esos hijos más adelante. ¿Por qué jugarle al vivo? Cuídense. Eso es súper importante. Háganse estudios. Y ya una vez que hayan hecho eso, entonces vayan a una clínica de fertilización, si así lo desean, y atiéndanse. Y busquen lo mejor, donde ustedes se sientan cómodos. Que nadie les haga sentir que esto con ninguna otra paciente me había pasado, porque a mí así me llegaron a decir. Ay, es que con ninguna paciente me había pasado esto. No, pues si no soy rara. Porque déjenme decirles, hoy el resultado del por qué yo no me pude embarazar es desconocido. Así, la respuesta que me dieron es que hay algunas mujeres que no se pueden embarazar por razones desconocidas. O por la edad, ¿no? Que en mi caso pues, se supone que era la edad. Hace unos meses me fui a hacer mi último chequeo. A raíz de eso, pues obviamente lo que he tratado es de cuidar mucho mi salud, porque después de todo ese proceso hormonal que yo pasé, déjenme platicarles que yo ya sentía que me estaba dando la menopausia. Y sí, también,
porque lo que hacen es acelerarte. Al jalar óvulos de periodos posteriores, pues lo que hacen pues es adelantar tu proceso de menopausia. Cuando a los meses después del último intento se me fue el periodo, estuve irregular, me venían unos bochornos horribles, el cambio de estado de ánimo horrible, y hasta que caí en manos de un doctor, la verdad es que muy derecho, muy recto, y que me dijo, no, te tienes que limpiar, te tienes que sacar todas esas hormonas que traes y tienes que cuidarte, eso sí. Tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu alimentación. Y gracias a eso es que hoy, pues, no les voy a decir que soy la mujer más fit, pero sí trato de llevar una alimentación muchísimo más sana. Trato de hacer ejercicio, eso sí. ¿Es difícil? Pues sí, sí es difícil. La verdad es que no todo el tiempo tengo tiempo, pero sí trato de cuidarme eso. Ya no por estética, ¿no? Es por un tema de salud y porque al final del día toda esa carga hormonal pues trae repercusiones. ¿Cuándo? Pues no lo sé. En la medida en que yo esté mejor físicamente, pues es en la medida en que voy a poder prevenir que el resultado de todas esas hormonas artificiales que me inyectaron, pues no me afecte en mi climaterio. Entonces, pues esta es mi historia, esto es lo que yo les puedo compartir. Ser madre es una bendición y no ser madre también es una bendición. Para todas aquellas que me mandaron mensaje de adopta, no necesariamente es madre quien engendra, sino quien cría y todo eso. Efectivamente, mujeres, yo no estoy cerrada a nada, pero la decisión también de adoptar no es una decisión cualquiera. Es estar plenamente convencida de la decisión que vas a tomar y la responsabilidad que eso lleva. Y para eso se necesita tiempo. Se necesita sanar el corazón, se necesita aceptar las cosas y eso solo llegará, porque estoy segura que de una u otra manera la vida me pondrá el camino que mi esposo y yo necesitamos para poder algún día llegar a ser padres. Les mando un beso, les mando un abrazo. Fue muy largo este video, pero creo que abrirles mi corazón y platicarles mi experiencia para mí era importante y ojalá que a alguna de ustedes les sirva. Les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho, quiéranse mucho, apapáchense mucho y no sufran. No tener hijos no es el fin del mundo. Quiéranse a ustedes mismas como si ustedes fueran mamás de ustedes. Les mando un besote y recuerden, y no lo olviden, que ser bruja es dar amor. Chao, chao. Que ahora sí tuviéramos un brujito? A mí lo que me gustaría es hacer la tarea.